Esparcidos para anunciar. Esparcidos para anunciar. Buen lema para la conferencia misionera, para considerar lo que es la obra misionera, lo que Dios tiene para con nosotros, siempre viendo, desafiando, aceptando en parte, respondiendo a lo que son los desafíos del Señor, los propósitos del Señor, no solamente al nivel local, regional, nacional, sino también al nivel mundial. Quiero animarles, hermanos, a tomar en serio ese desafío y también la convicción que Dios puede obrar desde acá, seguir con el poder del Evangelio en cuanto a convertir y transformarnos, amén, y seguir haciéndolo al nivel nacional y, ¿por qué no, regional, cono sur y también, ¿por qué no, al nivel mundial? Y ver que Dios está obrando a través de su palabra. Cuando nosotros miramos al libro de Isaías capítulo 40, vamos a ver varios aspectos de este mensaje que va a impactar el tema de misiones y también, dependiendo de dónde estamos en cuanto a servir al Señor, lo que vamos a ver aquí, los principios nos van a incentivar, posiblemente confrontar, pero realmente nos van a equipar bien en cuanto a esa obra del Señor. Sea aquí en la iglesia de San Miguel, sea en otra parte del mundo, o otra parte de Santiago o de Chile. Pero si bien es cierto, vamos a encontrar este pasaje que es aplicable, es relevante, no importa la situación de alguna persona. Para nuestros hermanos creyentes en persecución, algo que es real hoy en día, ¿cierto? Persecución. ¿Cuántos hermanos nuestros, egipcios, recién que fueron a la presencia del Señor, simplemente por no renunciar a Cristo como Salvador y fueron decapitados? Este mensaje para los que siguen detrás de ellos, sus familias, o unos que enfrentan esa persecución, necesitan escuchar las tres voces que encontramos en Isaías capítulo 40. Para iglesias pensando, ¿cómo podemos proyectarnos para los próximos 20 años? Necesitamos escuchar tres voces de Isaías capítulo 40. Para creyentes aquí, pensando, ¿cómo logro seguir al Señor de aquí a los próximos 5 años? No sé si ustedes a lo mejor dicen, si los hijos chicos, o a lo mejor los jóvenes de mi familia, o incluso uno diciendo, ¿cómo voy a proyectarme o incluso seguirle fiel al Señor en los próximos 5 años? Uno dice, ¿y cómo lo hacemos? Muchos desafíos, ¿no? La situación, es decir, el contexto social, no se está mejorando para nada. La confusión del mundo es más grave que nunca. El tema de borrar distinciones que Dios ha hecho entre varón y mujer, y la bendición de reconocer y reforzar esas distinciones para formar matrimonios que glorifiquen al Señor. Hoy en día la sociedad lo tiene completamente borrado y confundido. Y por qué no mencionar también otros temas de personas y la distinción del ser humano y la imagen de Dios en el ser humano, y muchas veces la preocupación, el afán por los perros callejeros. Espero no ofender a nadie en esta mañana, pero a veces el esfuerzo por rescatar a perros callejeros más que al ser humano y reconocer lo que es eterno, una persona con alma que realmente es rescatable delante del Señor. Por lo tanto, hermanos, cuando escuchamos a Isaías capítulo 40, vamos a ver tres voces que necesitamos tomar en cuenta a la luz de este pasaje. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 40, versículos 1 al versículo 11, que es una sección. Dice la palabra de Dios, Isaías 40, versículos 1 al 11. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido perdón de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.
Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Vamos a orar antes de continuar con el estudio de la palabra del Señor. Bendito Dios, en esta mañana queremos reconocerte como el autor de estas palabras. Queremos a la vez, Señor, pedir tu dirección, tu bendición para llevar a cabo el plan, el propósito. ¿Por qué nos soplaste estas palabras, Señor? Pedimos que a la vez tú edifiques a nuestras vidas, que tengamos mentes y corazones dispuestos, ablandados, sensibles a recibir tu palabra y también, Señor, no simplemente escucharla, sino hacerla. Pedimos a la vez, Dios, que tú bendigas a esas naciones que no han recibido, no han escuchado tu palabra todavía. Y pedimos que también a raíz de las oraciones de esta iglesia en esta conferencia misionera, que estés contestando esas oraciones, esos ruegos, esas súplicas, para bendecir las naciones, Señor, con el Evangelio, con tu palabra y con tu favor de salvación a través de Cristo Jesús. Pedimos, Dios, que desde ya estés obrando a través de tu palabra y también tu Espíritu Santo en nuestro medio en esta mañana, para que tú recibas toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Cristo oramos esto. Amén. Cuando nosotros miramos a este pasaje, entendemos que el capítulo 40 de Isaías realmente tiene que ver con un cambio. Es como el capítulo clave de notar la separación entre capítulos 1 al 39, si bien es cierto 1 al 35, que es básicamente la primera parte, que es generalmente el juicio, los cargos sobre el pueblo por su pecaminosidad, su rebeldía contra el Señor, y Dios anuncia que para su pueblo han entrado en estado de juicio, según lo decretado en el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros y especialmente el libro de Deuteronomio. Pero vemos capítulo 36 al 39 que tiene que ver con la sección de la historia cuando Babilonia estaba invadiendo, incluso el ataque de Asiria. Y vemos en parte esa transición al final de Asiria cuando Dios rescató a Jerusalén, y vemos también cuando Babilonia por primera vez comienza a visitar y decir, en años adelante vamos a volver porque vimos las riquezas de Jerusalén. Y vemos al final, capítulo 40 en adelante en Isaías, que realmente tiene otro tono, que no es tanto el tono de juicio. De hecho, notamos en las primeras 2 palabras, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. No cuesta mucho entender que a partir de capítulo 40 no es tanto juicio, estemos a cuentas, como pensamos en Isaías 1:18, más bien está hablando de esperanza, consuelo para el pueblo de Dios, y vamos a ver las razones por qué el consuelo. Si bien es cierto, esta parte del libro está anticipando lo que va a ser 70 años en exilio en Babilonia, cuando por fin el Señor aplique el juicio diciendo, no pueden vivir y permanecer en pecado y pensar que nunca Dios nos va a disciplinar, que Dios ama a su pueblo y Él busca la santidad, amén. Y cuando nosotros entendemos el propósito de salvación es transformación. Dios nos salva para seguir y iniciar esa obra de transformación, nunca de simplemente salvar y decir, vuelva al mundo a vivir como quieran. Y por lo tanto vemos algunos de estos aspectos. ¿Por qué el consuelo es necesario en este pasaje? ¿Por qué el consuelo y la esperanza es necesario para nuestras vidas, hermanos? Pensemos en algunas de las situaciones que podemos percibir en este pasaje. La lucha que uno enfrenta, fíjense en versículo 2, notamos algo de tiempo. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Dios había decretado 70 años en juicio, 70 años en Babilonia. El pueblo de Dios expulsados fuera de la tierra por 70 años. Y este mensaje en ese tiempo, años antes del hecho, Dios estaba diciendo, cuando estén recién expulsados y exiliados y han cumplido ese tiempo de 70 años, van a recordar profecía de Isaías más de 100 años antes,
que una voz de consuelo, de esperanza, diciendo los tiempos de exilio, los tiempos de purificación ya se han cumplido. ¿Qué significa? Otro capítulo. Estamos entrando en otra etapa. Pero en parte la lucha que uno enfrenta, que a veces se prolonga y las pruebas parecen ser interminables, y muchas veces uno dice, ¿cuándo van a terminar las pruebas y las dificultades? Algún día Dios levantará la maldición, ¿o no? Algún día la situación aquí en esta tierra será otra, pero no todavía. Y anhelamos a lo mejor, cuando miramos adelante, cuando vuelve el Señor Jesucristo a establecer su reino aquí en esta tierra, será otro contexto en esta misma tierra. Espero que sea su esperanza, según las Escrituras, hermanos, de entender que Jesucristo volverá y en esta tierra establecerá su reino. A veces la lucha que uno enfrenta se prolonga. ¿Estás ahí? ¿Usted está enfrentando eso? La prueba, la lucha, el desánimo. Y uno dice, ¿cuándo va a terminar esto? Consuelo, consuelo, pueblo mío. A veces la iniquidad que uno lleva, y uno luchando contra el pecado y la tentación. Y uno dice, ¿hasta cuándo? Versículo 2 de nuevo dice, su pecado. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Entendemos la magnitud de perdón y de paz y confianza que tenemos para con Dios el Padre a través de los méritos de Cristo Jesús? ¿Luchamos con pecado o no? De repente que tratamos de decir que no lucho tanto con el pecado. No, yo estoy superando el pecado. Pero hermanos, honestamente, frente al espejo de verdad, el espejo de santidad, la palabra de Dios, la palabra discierne entre pensamientos e intenciones, según Hebreos capítulo 4, versículo 12. Que la palabra puede decir, usted piensa, pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios puede cortar entre pensamientos, solamente estoy pensando, y las intenciones, según Hebreos 4:12. Y Dios conoce que luchamos con el pecado, pero ¿qué dice? Consuelo, consuelo, porque el pecado es ya perdonado. Hermanos, nosotros vivimos al lado de la cruz de otro momento que Isaías. Isaías mirando a ese Salvador, mirando a ese Mesías. Recuerden Isaías capítulo 53. El que fue a esa cruz en nuestro lugar, el que fue molido por nuestras transgresiones. Nosotros vivimos en otro tiempo entendiendo que todo nuestro pecado es perdonado a través de la obra y los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y cuando nosotros entendemos totalmente aceptables delante de Dios el Padre por los méritos de Cristo Jesús, ¿tenemos que hacer algo más que creer y también caminar en obediencia? No. Solamente creer que Cristo es nuestro Salvador y seguir las provisiones que Él nos ha dado. Su santidad. Gálatas 2:20 que dice, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque estoy crucificado junto a Cristo. Cristo vive en mí. Qué gloriosa verdad. Consuelo y esperanza, hermanos, para anunciar la esperanza que Dios nos ha dado para todas las naciones. Gloria al Señor. Otras razones por qué necesitamos consuelo. Bueno, la oposición y la resistencia a la obra del Señor y su plan, sea personal en nosotros o en otros. Fíjense en versículo 4. Versículo 4 dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Está hablando de una descripción figurativa de lo que son complicaciones, resistencias, gente que se opone a la obra del Señor, y Dios dice que se prepare todo para el camino del Señor, la llegada del Señor. Entendemos algo del papel, ¿cierto?, de Juan el Bautista, cuando él decía, viene uno detrás de mí. Prepárense para la venida del Señor Jesucristo. Y entendemos, hay oposición personal, actitudes. Pregunta, hermanos, ¿quién frena la obra del Señor en su vida? ¿Quién frena la obra del Señor en su vida? Bueno, muchas veces queremos pensar que es Satanás que está frenando la obra del Señor.
Pero a la luz de la palabra del Señor, no es necesariamente Satanás que está frenando la obra del Señor en nuestras vidas. Dios ha dado toda la provisión de santidad en Jesucristo. Amén. Dios nos ha dado además su Espíritu Santo y el poder del Espíritu. Tenemos vida en Cristo y a través de Cristo. ¿Qué significa? Como dice 2 de Pedro, capítulo 1, todo lo necesario para vida y piedad ya nos ha sido dado a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿quién está frenando la obra del Señor en nuestras vidas? El yo, nadie más. No podemos echar la culpa ni a los padres, ni a los hermanos, ni a los tíos, ni a los vecinos, ni a la iglesia. Honestamente, humildemente, frente a la palabra del Señor, solamente podemos mirar en el espejo y decir, cada vez que yo digo al Señor y su palabra, no todavía, no ahora, hasta ahí no más. Pero entendemos, hermanos, algo acerca de la oposición y vemos que una vez más el Señor dice a su pueblo, consuelo, esperanza, porque Dios está haciendo una obra a través de su pueblo y para su pueblo. Y es lo que queremos ver. La idea clave de lo que vamos a ver aquí en Isaías capítulo 40 tiene que ver con Dios que consuela a su pueblo en cuanto a su condición presente y también futuro por medio de 3 garantías. Y vemos estas 3 garantías a través de 3 voces. ¿Ustedes escuchan voces a veces en su mente o no? Algunos no quieren confesar, otros con las risas nerviosas a lo mejor. Escuchamos muchas veces voces, se supone. Y a veces tratamos de esquivar un poco ciertas voces que resuenan en nuestra mente. Pero Dios nos da 3 voces de verdad, de consuelo, que nos da seguridad y esperanza y la perspectiva de persistir ahora en seguir al Señor, en servir al Señor y también obrar y anticipar lo que Dios va a estar haciendo más adelante. 3 voces. Vemos en versículos 3 al 5, la primera voz. Vemos en versículos 6 al 8 la segunda voz y versículos 9 al 11 la tercera voz. Dios da este consuelo a través de la voz y las garantías de su gloria venidera en primer lugar, la primera voz. En segundo lugar, su palabra permanente y relevante, la segunda voz, versículos 6 al 8. Y finalmente la tercera voz, la tercera garantía, el poder pastoral del Señor Jesucristo. 3 voces, 3 garantías que Dios nos da para tanto persistir, perseverar en nuestras vidas en el Señor ahora, anticipar lo por delante, el futuro, y servir al Señor y también ver más allá la gran obra que Dios está haciendo y la perspectiva correcta para entender la obra misionera ahora. ¿Cómo podemos enfrentar injusticia ahora? Sin entender el programa y el plan del Señor y lo que Él va a obrar de la rectificación de injusticia cuando venga el justo Señor. Es la única forma de poder decir cómo podemos enfrentar injusticia ahora, porque habrá un tiempo de justicia que depende del Señor, no de mí, no de mi venganza. Cuando miramos a esto una vez más, entendemos el tiempo del ministerio de Isaías antes del exilio de Judá a Babilonia, pero anticipando ese momento y hablando en voz profética de lo que va a suceder años después, más de 100 años después de la vida de Isaías. Y vemos que estas 3 voces, la voz de la gloria del Señor, la voz de la palabra del Señor y la voz del brazo o el poder del Señor, es lo que encontramos. ¿Por qué Dios daba consuelo a su pueblo? Bueno, su pueblo después de 70 años siendo expulsados de la tierra, exiliados fuera de la presencia del Señor, ya no teniendo templo, ya no teniendo tanto un rey sobre Judá. Ellos podrían decir, ¿qué está haciendo Dios con este pueblo? Y promesas desde Abraham en adelante que Dios había prometido. Tierra, descendencia, bendición. ¿Bendición para quiénes? Según el pacto abrámico en Génesis capítulo 12. Bendición para todas las familias de la tierra a través de la persona de Cristo Jesús. Y entendemos que Dios está hablando de este consuelo cuando Él va a restaurar a su pueblo.
Dios daba 4 mandatos aquí en cuanto a hablar. Cuando nosotros miramos en versículo 1 y 2, encontramos 4 mandatos cuando Dios dijo, consolaos, consolaos, que son mandatos. Pueblo mío, dice vuestro Dios. Versículo 2 dice, hablad al corazón de Jerusalén, la tercera vez que Dios dice, y luego dice, decidle a voces. ¿Queda claro el mandato del Señor a través de Isaías? Isaías tiene que hablar de esperanza, de consuelo para un pueblo que ha perdido su norte, ha perdido su perspectiva, que Dios es el que da esperanza a gente desesperada. ¿Se acuerda su vida antes de conocer al Señor? Ay de mí. Y también, lamentablemente, hay creyentes que también siguen con esa mentalidad de la vida vieja, la vida antigua antes de conocer al Señor. Y a veces todo es un lamento. Ay de mí. ¿Cómo voy a vivir otro día? ¿Cómo voy a sufrir y enfrentar? Y el Señor nos da esperanza, amén. Y una esperanza viva a través de Cristo el Señor, el que vive para siempre. Y encontramos que Dios decía a su pueblo, consolaos, consolaos, enfatizando, repitiendo su voluntad. Consuelo para su pueblo. Y en segundo lugar, hablad al corazón de Jerusalén, que significa con voz tierna. El tiempo de juicio había pasado y Dios estaba entrando en un nuevo tiempo de restauración y bendición para con su pueblo, y Él decía, hablad al corazón de Jerusalén. Ternura, consuelo, restauración. Y vemos estas 3 voces que son en ese trasfondo de consuelo y hablar al corazón con ternura. Jerusalén, Judá, pueblo mío, no he terminado con mi obra con ustedes. Todavía tengo mucho más que mostrarles, que estoy todavía obrando. Hermanos, nosotros entramos en parte en ese consuelo y también ver y apreciar la paciencia del Señor. Dios no inauguró su reino en ese momento, sino estaba esperando incluso incluir gentiles, y gracias al Señor el plan para con la iglesia, nosotros. Si Dios hubiera entrado ya en el reino diciendo vamos a enviar al Mesías y entramos derechamente al reino, ¿no habría sucedido el tiempo de la iglesia ahora? Cuando la generosidad, la misericordia, la gracia del Señor se ha ofrecido a las naciones, a los gentiles que antes éramos no el pueblo del Señor, más bien pueblo rebelde en contra del Señor. Y vemos contexto de consuelo, de hablar al corazón. Y luego dice en versículo 2, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El ser humano anhela y busca el perdón total de sus pecados y sus ofensas. El ser humano busca el perdón de sus pecados. Yo me imagino que nosotros antes de conocer al Señor no estábamos ni ahí en muchos sentidos con realmente preocuparnos tanto de la gravedad de nuestros pecados delante del Señor y contra el Señor. ¿Qué más da? Lo siento, me embarré, fue feo, pero ¿qué más da? Pero uno obviamente entendiendo la obra del Espíritu Santo, las ofensas, cuando herimos a otros, cuando en nuestra rebeldía decíamos, yo puedo vivir sin Dios. Y Dios comienza a abrir nuestros ojos y comenzamos a darnos cuenta, no vivimos sin Jesucristo. Y entendemos algo de entender que su pecado es perdonado. ¿Se acuerdan del versículo clave, Isaías 1:18? Si pueden buscar ahí, Isaías 1:18. Sin perder su lugar, ahí en Isaías capítulo 40. Isaías 1:18 dice el versículo clave, en medio de todos los juicios y también el trasfondo de la gran rebeldía del pueblo del Señor, el pueblo que Él había comprado, y Él dice que son como Sodoma y Gomorra, dice el versículo 18,
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La limpieza, el lavamiento del Señor, cuando Dios dice, no importa la mancha tan profunda que no se puede quitar, Dios dice, yo puedo lavar y transformar esas manchas. Eso es el corazón del libro de Isaías. El Dios que ofrece al que no se puede lavar, yo les puedo lavar más blanco que la nieve. En ese contexto, Dios hablaba a su pueblo que había sufrido las consecuencias de su rebeldía, de su desobediencia, y Dios dice, su pecado es perdonado. Y entendiendo eso una vez más, hermanos, no hay consuelo, no hay paz más grande en nuestro corazón que conocer esa paz que viene a través de Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, según los méritos del Señor Jesucristo. Y en ese contexto, en ese trasfondo encontramos la primera voz para nuestras vidas, para escuchar estas benditas voces que vienen de la palabra del Señor, no las voces que rebotan, ¿cierto?, en nuestro cráneo. Versículo 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El Señor dice en primer lugar la primera voz de consuelo. Y ustedes que están sirviendo en ministerios, necesitamos recordar algo. Esta voz tiene que ver con la gloria venidera del Señor Jesucristo. No tiene que ver con trofeos eternos que nosotros podríamos atesorar en el cielo. No tiene necesariamente que ver quién ha fundado más iglesias, quién ha ganado más gente al Señor. Gloria al Señor por esas cosas que son eternas. Pero esto dice la gloria venidera del Señor Jesucristo. No se trata de nosotros. La perspectiva que necesitamos siempre mantener en servir al Señor, en perseverar como cristianos, seguimos a uno, ¿no? Nuestro Señor y Salvador. No seguimos simplemente el líder de algún ministerio. No seguimos simplemente a nuestros padres. Seguimos al Señor Jesucristo. Y dice aquí, voz que clama en el desierto, prepare el camino del Señor. ¿Por qué? Porque versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová. A la luz de los evangelios entendemos cuándo se cumplió parcialmente este versículo. En la venida de Juan el Bautista, el mensajero preparando, clamando al pueblo de Dios, prepárense porque el que es digno viene después de mí. El que va a ser crucificado en nuestro lugar, el que va a ser castigado por nuestras iniquidades. Isaías 53, una vez más. Hermanos, encontramos dos aspectos de esta gloria venidera del Señor que vemos en estos versículos. Vemos en primer lugar la preparación, que dice en versículo 3, preparad camino a Jehová. Vemos en primer lugar esa preparación. Fíjense un par de capítulos atrás, capítulo 35, versículo 8. Isaías capítulo 35, versículo 8. En versículos 1 al 10 encontramos cuadros acerca de un tiempo futuro todavía para nosotros. Un tiempo del reino de Dios aquí en la tierra. Descripciones cuando los cojos van a saltar y caminar y los ojos de los ciegos van a estar abiertos. Y los sordos van a escuchar audiblemente voces del que le habla. Descripciones de cosas en el futuro. Vemos desde versículo 7 y también versículo 8 dice aquí, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas y en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, el que anduviere en este camino por torpe que sea, no se extraviará. Y encontramos una vez más una referencia de la preparación del camino para el Señor.
Históricamente, cuando los reyes salieron muchas veces para visitar a otras ciudades, recuerden, entre ciertas ciudades, mucho lugar desértico. Y como ellos no tenían autos, ni necesariamente o siempre carruaje, entendemos algo de una preparación necesaria para que el rey pudiera transitar sin problemas, sin baches, sin hoyos, sin quebradas. Y se mandaba equipos para allanar y preparar ese camino para que el rey pudiera entrar sin problemas. Entendemos a la vez que esta es una descripción de la resistencia de los corazones. Juan el Bautista no salió para simplemente emparejar todas las calles y los caminos para que Jesucristo pudiera caminar sin problemas. Entendemos que Juan el Bautista predicaba a los corazones: respondan al llamado de salvación, prepárense para el Salvador. Y también entendemos algo de una oferta en cuanto al reino que el Mesías iba a establecer en ese tiempo, pero recuerdan, la nación rechazó al Salvador. Cuando el Mesías se presentó, ellos dijeron, no. Él quiere solamente solucionar nuestros pecados, Él no va a reinar sobre nosotros. Y entendemos lo que decían los evangelios. Pero el Señor dice a su pueblo en cuanto a la voz de la gloria venidera. En primer lugar, la preparación que fue Juan el Bautista, la primera vez que vino el Señor Jesucristo fue para solucionar el tema de nuestros pecados. Hebreos capítulo 9 lo dice claramente, que el Señor vino a pagar los pecados nuestros la primera vez. La segunda vez es para la justicia aquí en la tierra, para establecer su reino aquí en esta tierra. La perspectiva de la obra misionera, hermanos, no es simplemente decir ahora. No obstante, servimos y obramos y sudamos la gota gorda ahora, amén. Pero siempre miramos en ese momento la gloria venidera. Los redimidos ahora entrarán en el reino terrenal milenario del Señor Jesucristo. Los redimidos. Y los que no conocen al Señor Jesucristo no van a participar ni en el cielo y la presencia del Señor, y mucho menos el reino terrenal del milenio aquí en esta tierra. ¿Entendemos, hermanos? Servimos, predicamos el Evangelio, alcanzamos hoy, ¿por qué? La recompensa y la gloria venidera que el Señor va a hacer es para sus redimidos. ¿Qué perspectiva para mantener? Segundo lugar, encontramos la presentación o la revelación que vemos ahí en versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿El mundo cree que el Señor Jesucristo va a volver? El mundo no. ¿La iglesia? Amén. Nosotros que escuchamos lo que dice las palabras, y recuerden lo que dice al final del versículo 5, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando incluso muchas veces nosotros quedamos con la duda, ¿será o no será? El Señor Jesucristo dijo tanto, pero ¿cuántos años hemos pasado? Más de 2000 años y no ha vuelto todavía. No ha regresado y uno dice, ¿será o no será? La boca del Señor Jehová ha hablado. Y cuando Dios dice, Él cumple. No importa si pasan 4000 años, 10,000 años, 20,000 años. Cuando Dios ha hablado, Él va a cumplir lo que Él ha prometido. ¿Cuándo va a suceder esta manifestación de la gloria? Bueno, entendemos algo más adelante en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Uno de los otros libros que habla del reino milenario, pero también encontramos en capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, referencia al Señor Jesucristo. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Habrá un día cuando el Señor Jesucristo viene en las nubes y todo ojo le verá. Y entendemos algo del reino milenario que el Señor Jesucristo va a establecer aquí en la tierra, y los ojos le verán, y también en el gran juicio, los que resistieron al Señor, que siguieron más adelante en su pecado,
verán, Él es el justo, Él es el exaltado, es el único majestuoso en sí. Será revelada la gloria del Señor. Es una esperanza que debemos predicar. La esperanza de lo que el Señor hará en esta tierra cuando Él quita la maldición y transforma. Interesantemente, hay muchas iglesias, muchas denominaciones que dicen vamos a simplemente entrar a la eternidad, tiempo sin fin. Nunca un cumplimiento de promesas pendientes, nunca un cumplimiento de pactos pendientes que el Señor ha prometido a Abraham y también al rey David, el pacto davídico y el nuevo pacto. Estos son los grandes pactos del Antiguo Testamento. Y muchas veces personas dicen, no habrá un reino del Señor Jesucristo acá en la tierra. Y las Escrituras y los profetas insisten, a la luz de la revelación del Señor, habrá un reino mesiánico cuando el Rey Jesús está aquí gobernando, enseñoreando sobre todas las naciones, sobre el planeta entero. Y lo vemos claramente aquí en Isaías 40. Esto no depende de los méritos de Israel, ni de nosotros, ni de la iglesia. Esto no depende de los méritos diciendo, perdimos. Bueno, la iglesia no es digna de todas las bendiciones que el Señor da. Pero el Señor decía a su pueblo, la gloria venidera es la primera voz. No se olviden de esa gloria venidera que el Señor va a revelar su gloria cuando el Mesías vuelve a gobernar sobre todo, en justicia perfecta. Si están tomando apuntes, anotando ahí, son otros versículos. Isaías capítulo 9, importante tomar en cuenta. Isaías capítulo 11, otras descripciones de ese reino cuando habrá justicia perfecta aquí. Y la transformación de nuestro contexto en la tierra, porque el Señor Jesús vendrá. La segunda voz que vemos aquí tiene que ver con la palabra permanente y relevante, versículos 6 al 8. La segunda voz que encontramos es la palabra permanente y relevante. Dice la palabra del Señor, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Encontramos un gran contraste entre la gloria del ser humano y cuál es esa gloria y majestad del ser humano y la carne. Se marchita, pasa, deja de vivir, no perdura. ¿Cuántos años el Señor nos da para vivir aquí en esta tierra? ¿70? Dice en la Biblia quizás con suerte 80, algunos hasta 90. Mi abuelita tiene 96 años, vive sola, cuida a los viejitos, les prepara comida. Mi abuelo un poco porfiada, no quiere que la gente le ayude, quiere manejar sola. Bueno, el Señor le bendiga. El Señor le bendiga. Y entendemos, hermanos, nuestra carne algún día se desgasta, se acaba. Las plantas, no sé cuántos de ustedes tienen el loco afán aquí en Santiago de tener pasto verde en su patio. Una locura, ¿o no? Pero uno está ahí 2 veces al día regando para que salga el pastito. Y durante el verano, a veces casi 3 veces, y uno con ese afán de pastito verde. Y para algunos de nosotros que venimos de otros lados, cuando el Señor riega todos los días con una lluvia aquí y allá, o por lo menos día por medio una lluvia, uno no tiene que estar ahí como que porfiada a esta tierra, que chupa toda el agua y nunca el pastito verde sale. ¿Qué dice el Señor en cuanto a esta comparación? El ser humano es como la carne, es como esa hierba, es pasajero. El ser humano con su gloria y sus afanes, sus ambiciones, sus proyectos, sus promesas, sus garantías. Y uno escucha simplemente, ¿cierto?, un par de políticos prometen el mundo entero y felicidad y cambios que solamente el Señor Jesucristo podría lograr. Y uno dice al final, ni le creo. Bueno el cuentito, pero no me habla mucho, no me convence.
¿Qué dice el Señor? Esta voz tenía que ver con toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. En el mes de septiembre llevé a mis 2 hijos a pasear un poco en la quebrada de Macul, ahí arriba. Fuimos a salir, caminar un poco y uno encontraba flores, pastito, lindo, lindo, lindo. Obviamente uno sabe que eso es solamente hasta como septiembre, quizás octubre. Y después de eso uno vuelve al mismo lugar y uno dice, es un desierto. No hay flores, no hay pastito, porque obviamente sin las lluvias todo se seca. Y uno recuerda realmente, tal como dice aquí, eso aparece por un tiempo y uno dice, qué lindo, qué hermoso, qué impactante, y en un par de meses se desaparece. Nuestros afanes, nuestras ambiciones. Y el Señor dice a su pueblo, lo único que perdura, lo que es relevante, lo que es poderoso es la palabra del Señor. ¿En qué nos construimos nuestras vidas? ¿Qué usamos para guiar nuestras decisiones, hermanos? ¿Cuántas veces no es la palabra del Señor? ¿Cuántas veces no? Es que mis metas, mis proyectos, ¿por qué yo quiero estudiar lo que voy a estudiar? Muchas veces porque no consultamos al Señor. Yo quiero esto, yo quiero otro. Yo quiero ser reconocido. Quiero impactar al mundo de medicina. Y el Señor dice, ¿y por cuánto va a durar eso? Si quieres ser médico, creo que lo mejor es apuntar a impactar vidas a través del Evangelio, utilizando quizás la medicina como abre puerta. Y decir, quiero usar la medicina como medio, no como el fin. Y a lo mejor en una clínica prestigiosa decir, ahí estoy destacado, he escrito artículos. ¿Y por qué no a lo mejor escribir artículos de la gloria del Señor Jesucristo? El poder del Evangelio y entender que la medicina puede ser un excelente medio, pero nunca un fin. ¿Qué dice aquí? Versículo 7, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Nosotros luchamos con desánimo, con falta de fuerzas, a veces un poco desilusionado, a veces medio bajoneado, a veces cuando no sale el sol después de una semana, todos andamos medio mal. Y el Señor dice aquí, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Es importante una vez más en este contexto, más de 100 años cuando Dios le dijo a través de Isaías al pueblo, serán restaurados y van a regresar a la tierra de promesa. Habrá gloria venidera del Señor con su reino aquí en la tierra. Y uno dice, ¿pero cuándo? ¿Hasta cuándo? La próxima voz después de esa esperanza es, la palabra del Señor permanece para siempre. Eso habla de la vitalidad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. ¿Cuántos argumentos escuchamos antes de conocer al Señor Jesucristo en cuanto a por qué debemos convertirnos? Y uno escuchando argumentos, viendo testimonios, a lo mejor escuchando canciones, a lo mejor viendo videos, a lo mejor leyendo artículos. Al final del día, ¿qué es lo que nos convirtió? La palabra del Señor, su Espíritu. Donde está la palabra de Dios, está obrando detrás el Espíritu Santo. Las dos van juntos, mano en mano. La palabra de Dios respaldada por el Espíritu Santo penetra el corazón y nos habla que somos pecadores. Cuando pensamos, no, yo soy buena persona, soy buena onda. Y es el Espíritu Santo diciendo, corta la mentira. La palabra del Señor permanece para siempre. Que Dios es el único que existe por sí. Dios es el único que es santo en sí. Y entendemos la única solución por todos nuestros problemas, la única esperanza verdadera para el mundo y las naciones es salvación en Cristo Jesús.
de ahí conseguimos vida eterna, de ahí conseguimos una identidad que depende de Él, que siempre triunfa. En nosotros nuestra identidad se puede borrar, puede acabar nuestra identidad. No es que yo soy profesor de la facultad. ¿Y qué pasa si no puedo seguir enseñando? ¿Y qué pasa si a lo mejor el Señor dice ya no pueden seguir más en Chile? Y uno dice, pero mis ambiciones y mi identidad. Nuestra única identidad, hermanos, tiene que ser Jesucristo. Su justicia, su poder, el fruto del Espíritu Santo. Y cuando entendemos eso, podemos entender esparcidos para anunciar el que es digno. No simplemente decir, síganme a mí. Síganme a mí porque estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Primera voz, la gloria venidera del Señor. La segunda voz, la palabra permanente. Y hermanos, tenemos que enfatizar esa palabra permanente. También habla de relevancia. La palabra permanente poderosa es una palabra relevante a todas nuestras necesidades, problemas y las únicas soluciones que encontramos. Sea para depresión, sea para cualquier problema matrimonial, superar el alcohol, sea lo que sea, es solamente la palabra del Señor que nos da ese poder. La tercera voz que encontramos en versículo 9 al 11. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. Y por ahí entendemos que son tres voces hablando, la gloria venidera, la palabra permanente, y en tercer lugar encontramos el poder pastoral del Señor Jesucristo. Levanta tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y a lo largo del libro de Isaías entendemos algo de una esperanza del que vendrá algún día. Y ese prometido es el Señor Jesucristo, la raíz de Isaí, el Mesías, el Hijo de David, el que va a cumplir todos esos pactos pendientes. Y vemos en versículo 10, he aquí que Jehová el Señor, que dice, vendrá con poder. Estamos volviendo al mismo tema de la primera voz en cuanto a la gloria venidera, pero da otro aspecto aquí. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Está hablando netamente del tiempo del reino milenario aquí en la tierra. Evangelizamos ahora, ¿por qué? Porque estamos anticipando y estamos preparando cosas para el reino milenario. Escuchen bien, por favor. No estamos diciendo que a través de la evangelización mundial que vamos a introducir el reino del Señor Jesucristo. No depende de nosotros, sino de la programación del Señor. ¿Recuerdan la pregunta de los apóstoles? ¿Y cuándo será, Señor? Y Él dijo, no es para ustedes saber los tiempos, es para mi Padre. No podemos nosotros reformar al mundo y decir, ahora, Señor Jesucristo, venga, estamos ya listos. Nunca. Cuando el Señor vuelva, se va a inaugurar. Y vemos aquí esa voz, ese énfasis que se da. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Son dos aspectos distintos. Uno que tiene que ver con recompensa para los suyos. Bendición, galardón para los suyos. Y otro aspecto tiene que ver con juicio y la paga para los malvados y los impíos. Y en el tiempo de la tribulación y en el tiempo de juicio entendemos que nosotros vamos a estar delante de la vema, ¿cierto? El tribunal del Señor Jesucristo, que no es para evaluar nuestros pecados. Nuestros pecados fueron juzgados en la cruz. Amén. El tribunal de Cristo tiene que ver con recompensa para los suyos, para los que pertenecen al Señor. Son los premios, por decirlo, no es juicio y castigo. No obstante, entendemos el gran trono blanco, un tiempo de juicio para los malvados. Y dice que Dios comenzó a mirar en los libros de las obras, y fueron juzgados según sus obras. Pero la otra clase de libros es el libro de la vida, y los que no fueron inscritos en el libro de la vida fueron juzgados según sus obras.
Entendemos aquí dos aspectos: recompensa para los que pertenecen al Señor en el reino, y también juicio y castigo para los que nunca respondieron al llamado del Evangelio. Dos aspectos, con poder. Pero fíjense ahí en versículo 11. Esta voz de consuelo que Dios dijo. La voz de consuelo dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entendemos algo acerca de esta gloria venidera. Si ustedes guardan su lugar ahí, escuchen a lo que dice Isaías 52, versículo 10. Isaías 52, versículo 10. Isaías 52, versículo 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Y entendemos de este Dios que viene con poder, y también otros aspectos que vemos cuando Él se muestra, se destaca como el buen pastor. ¿Recuerdan lo que decía Juan capítulo 10? Cuando Jesús decía: yo soy el buen pastor. Él quiere entrar al redil, tiene que pasar por la puerta. Y el Señor Jesucristo se destacó a la luz de las antiguas escrituras. El buen pastor es el perfil del Mesías, que en el tiempo de triunfo y victoria recoge a los suyos, tal como dice el versículo 11, en su brazo llevará los corderos. A veces nos cuesta, ¿no?, pensar que el libertador, el conquistador, porque dice que vendrá con gran poder. ¿Y qué dice aquí? Y llevará como buen pastor a los corderos en sus brazos. Muchas veces, hermanos, hombres, ¿cierto?, nos encanta ese perfil del victorioso guerrero, y donde él vence a todo y cualquier enemigo aplastado, desplazado, derrotado, y decimos: amén. El Señor Jesús es mi campeón. Amén. Campeón eterno. Así, correctamente, según las Escrituras. Invicto. Pero entendemos algo de que este perfil que vemos aquí, esta descripción de ese gran guerrero victorioso, es el mejor pastor. Cuando Él recoge a los suyos en sus brazos, ganó la victoria. Amén. Sin competencia, sin preocupación, sin decir: ¿qué vamos a hacer ahora? Nueva estrategia a lo mejor. Él venció, ejecución perfecta de su palabra, con gloria, con manifestación indiscutible. Y que dice: como pastor en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Entendemos por qué en versículo 2 decía: decid a voces, hablad al corazón de Jerusalén. Dios ama increíblemente a su pueblo, de manera especial. No discuto, no niego, hermanos, el hecho de que también Juan 3:16 dice que Dios ama al mundo, a todo ser humano. No lo niego, no lo descarto, no lo borro. Dios hace un llamado al mundo porque Él ama a su creación, Él ama a la semejanza suya. Nosotros somos rescatables, somos salvables, redimibles. El perro no, la ballena no, los loros no, el ser humano sí. Y entendemos algo del amor particular del Señor, pero también entendemos algo que vemos aquí: el amor especial de padre a sus hijos. Y dice que Dios va a recoger a los suyos y en su seno los llevará. ¿Y qué dice? Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, son tres voces que nos da esperanza por qué perseverar en nuestro caminar con el Señor, porque la gloria venidera, cuando perdemos la perspectiva, la mirada en cuanto a lo que vamos, finalmente la presencia con el Señor, el reino aquí en la tierra, cuando el Señor establece su gloria sobre todas las naciones. Amén. No podemos contemplar cómo va a ser. Las Escrituras nos dan algunas pinceladas.
La segunda voz del por qué persistimos y por qué proclamamos, porque la palabra del Señor permanece para siempre. No, pero mi estrategia ministerial va a convencer y va a convertir a muchos. Hermanos, es la pura proclamación de la palabra poderosa. Vamos a amar a las personas, vamos a servir a las personas, vamos a tener compasión también en sus necesidades cuando vemos pobreza, enfermedad, amén. Pero también somos muy limitados. La oración y la palabra del Señor, la palabra que permanece para siempre. Y la tercera voz, el poder pastoral. No es simplemente cierto un versículo donde algunos hermanos que aspiran o anhelan ser pastor van a decir, eso es mí, el poder pastoral. Estamos hablando del poder del buen pastor, el Señor Jesucristo, el Mesías, que vendrá y llevará a los suyos en su seno, que los va a proteger, que los va a cuidar y los va a guiar en sendas de justicia para siempre. Hermanos, miramos a las naciones, oramos, ¿cierto?, que Dios levante también otros traductores de la palabra de Dios. Cuando vimos el video de la hermana y el grupo que está trabajando, ese comité de traducción de la palabra del Señor, Dios quiere llamar a algunos de ustedes a estudiar lenguaje, estudiar otros idiomas, y qué bendición entregar la palabra permanente del Señor en un idioma. Imagínense una iglesia o una tribu que solamente tiene el libro de Marcos. ¡Qué bendición tener, aun si fuera solamente el libro de Marcos! ¡Qué bendición! Es palabra inspirada. Pero ¿por cuánto tiempo puede el pastor predicar el libro de Marcos? Son 16 capítulos. Quizás 6 meses, quizás un año podría estirarlo. Quizás tomando un versículo a la vez, quizás un par de años. Y después necesitamos más del consejo y la revelación del Señor. Hermanos, quiero darles ese desafío de decir, Dios, ¿quieres que a lo mejor yo me prepare a traducir la Biblia? Significa estudiar idiomas, significa una preparación ardua, no muy gloriosa, difícil. Pero qué bendición cuando otros pueden recibir la palabra y decir, Dios me ha hablado a través de su bendita palabra. Qué bendición. Un llamado para ser luego esparcidos para anunciar, esta es la palabra gloriosa del Señor que transforma gente y también nos enseña de nuestro buen pastor. 3 voces de consuelo. Cuando alguien le dice, ¿está escuchando voces de nuevo? Sí. Amén. 3 voces por lo menos que escuché hoy día en la iglesia, 3 voces que me venían persiguiendo: la gloria venidera, la palabra permanente y el poder pastoral del Señor Jesucristo. Qué esperanza, qué consuelo que Dios nos da para amarle a Él más y seguir sirviéndole fielmente. Vamos a orar.